Me han llamado empollón y tonto porque me gusta la astronomía. Todos mis amigos pusieron los ojos en blanco cuando pedí un telescopio por Navidad en lugar de una PlayStation, como querían todos los demás niños. Pero eso es lo que hice. Y he visto cosas muy bonitas en el cielo. Siempre miro los partes meteorológicos. Las noches despejadas son un regalo para los aficionados a observar las estrellas. El mes anterior aprobé el examen de conducir, así que tenía libertad para conducir donde quisiera y montar mi telescopio. Mis padres confiaron en mí, probablemente porque sabían que era un empollón. Conduje más lejos que antes. No muy lejos, pero a unos 30 minutos de donde vivo. La zona a la que fui es tranquila, un gran acantilado con vistas a una tranquila zona de playa. Estaba muy contento porque el cielo estaba casi despejado y solo había algunas nubes. No había previsión de lluvia. Preparé mi telescopio y me aseguré de que todo estaba perfecto. Estaba a punto de empezar a observar el cielo cuando noté que una sombra cruzaba por encima de mí. Todo se oscureció por un momento. Levanté la vista y vi algo que se movía justo fuera de mi campo de visión. Parecía un murciélago, pero era mucho más grande. Pensé que tal vez había águilas o algún otro tipo de ave nocturna volando por ahí. Miré al cielo y esperé a ver qué había allí arriba de nuevo. Lo que fuera que vi no volvió. Me sentí un poco asustado, probablemente por estar solo de noche. No hay nada peligroso por allí, a no ser que tengas miedo de los mosquitos. Me lo quité de la cabeza. Recordando mi mente científica, puse el ojo en el telescopio y miré las estrellas. Todo allí arriba era hermoso y en un segundo o dos me olvidé de ver cualquier sombra volando por encima de mí. Y fue exactamente entonces cuando volvió a ocurrir. Esta vez tenía el ojo mirando a través del telescopio y mi visión se volvió negra. Di un salto hacia atrás y casi se me cae el telescopio. Apenas lo agarré a tiempo antes de que cayera. Miré hacia arriba y vi de nuevo algo extraño y sombrío que se movía por el cielo. Tenía alas y tal vez el tamaño de una persona. No podía asegurarlo desde mi posición, pero me inquietó. De repente me sentí muy solo con mi telescopio. Ojalá hubiera traído a un amigo o a mi padre. Pero a nadie más le importaba mirar las estrellas. Me quedé mirando el cielo durante unos 15 minutos. No podía apartar los ojos del cielo. Esperaba verlo en cualquier momento. No sabía si tenía miedo o curiosidad. Supongo que un poco de las dos cosas. Nada sobrevolaba mi cabeza. Pensé que probablemente era una ilusión óptica, o quizá mi cerebro se lo había inventado. Al fin y al cabo, pasaba mucho tiempo mirando por el telescopio con la esperanza de ver cosas. Estaba a punto de guardar mi telescopio y correr de vuelta a mi coche y salir de allí cuando vi la sombra de nuevo. Se elevaba directamente sobre mí. Me quedé atónito. Pensé que podrían ser los militares haciendo algún experimento con trajes de vuelo. Parecía un hombre. Estaba confuso y ahora estaba realmente asustado. Mientras lo veía cruzar el cielo, dos ojos rojos y brillantes me miraron. Casi grité. Me tambaleé y vi cómo giraba en el cielo y volvía hacia mí. Los ojos parecían clavados en mí. Venía directamente hacia mí. Estoy seguro de ello. Cada vez más bajo. Y esos ojos nunca parpadearon. Ahora podía ver que era definitivamente algo parecido a un hombre, pero delgado, como si necesitara comer. La piel era de un negro casi translúcido. Tenía alas, eran negras y brillantes. No tenía ninguna intención de que esa cosa se me acercara. Dejé mi telescopio allí y corrí hacia mi coche. Me sentí estúpido cuando cerré la puerta, como si eso fuera a protegerme de lo que demonios fuera esa cosa. Me senté e intenté recuperar el aliento. Ordené mis pensamientos lo mejor que pude y miré al cielo a través de la ventanilla del coche. Me preparé para ver cómo se lanzaba hacia mí, pero ya no estaba. Me acerqué al otro lado del coche y miré.
No había nada más que el cielo nocturno y un par de nubes. Me quedé un rato sentado en el asiento del conductor. Cada minuto miraba hacia arriba. Una parte de mí esperaba verlo para saber que no estaba loco, y la otra mitad esperaba no ver nada. Sabía que tenía que salir de allí. Estaba a punto de abrir la puerta y correr a recoger mi telescopio lo más rápido posible, cuando el parabrisas de mi coche se oscureció. La sombra de esa cosa estaba volando directamente sobre mí otra vez. Dije, al diablo con mi telescopio, y giré la llave en el contacto. Nunca había conducido tan rápido en mi vida, y probablemente parecía un borracho porque no dejaba de mirar por la ventanilla por si una sombra me seguía o por si veía ojos rojos brillando allá arriba en el cielo. No conducía con tanta seguridad como debería, pero no podía evitarlo. Tenía que escapar de lo que fuera que tuviera esos ojos rojos. Me pasé todo el viaje de vuelta a casa tan asustado por lo que fuera que estaba volando por ahí arriba que se me olvidó una excusa para hablarles a mis padres de mi telescopio. He sido guarda forestal durante 15 años. La mayor parte de ese tiempo trabajé en los bosques Ponderosa de Arizona, pero hace unos años volví al norte. Mi familia es de Twin Falls, Idaho. Mis padres se están haciendo mayores, así que quería estar más cerca para verlos más a menudo. Conseguí un puesto en el Monumento Nacional de los Cráteres de la Luna. Tenía un puesto de investigación, así que me trasladaba a una estación bastante remota. Estaba bastante lejos del pueblo más cercano. Después de mudarme, parecía que las cosas seguían yendo mal. La energía solar tenía fallos y no funcionaba la mitad del tiempo. Mi sueño sufría extrañas perturbaciones. Había muchas especies de murciélagos, lo cual estaba bien, pero no dejaban de meterse en mi cabaña. De alguna manera me despertaban aleteando y chirriando. No sabía cómo entraban. Vivía en medio de enebros, pinos rastreros y artemisa, y por alguna razón, aquel paisaje me producía una sensación espeluznante. Era muy diferente del bosque Ponderosa del suroeste al que estaba acostumbrado. A los 2 meses de empezar a trabajar, empecé a oír algo que caminaba y arañaba en la cubierta por la noche. A veces, incluso, parecía que arañaba la puerta. La zona era conocida por sus ratas de bosque, así que lo atribuía a eso. Cada vez que iba a comprobarlo, no había nada. Supuse que se escabullían cuando abría la puerta. Entonces, empecé a encontrar murciélagos desmembrados. A veces estaban partidos por la mitad, pero la mayoría de las veces encontraba sus alas en mi terraza. Siempre he sido una persona relajada, así que el hecho de que me sintiera tan nerviosa estaba fuera de mi carácter. Cuando salía de la cabaña por la noche, tenía la extraña sensación de que me estaban observando. Una noche, volvía de hacer la compra que hacía una vez a la semana mientras aparcaba. Tuve una mala sensación en el momento en que no tenía mi escopeta en el vehículo. Salí de la camioneta y fui golpeado por este olor pesado. Era como una mezcla de perro mojado y orina súper concentrada. Me acerqué al lado del pasajero para coger mi compra. Miré a la izquierda de la cabina y vi 2 ojos brillantes a unos 50 pies de mi puerta principal. Parecían estar a unos 5 o 6 pies en el aire. Yo estaba asustado, por decirlo menos. Empecé a gritar que me fuera de aquí, pero los ojos se agacharon más abajo. Supuse que podría ser un gato montés o un puma, pero normalmente no asociaría ese olor con un gato grande, así que me pareció extraño. Le lancé un trozo de madera y retrocedió un poco, pero no emitió ningún sonido. Le lancé 3 o 4 trozos más y retrocedió un poco. En ese momento abandoné la compra y empecé a buscar las llaves. Hice una carrera enloquecida hacia la puerta principal y conseguí entrar y coger mi escopeta. Cuando salí, los ojos parecían un poco más cercanos. No pude verlo bien. Estaba fuera del alcance de la luz del porche. No quería disparar si no era necesario. Sujeté la escopeta y seguí lanzando trozos de madera con una mano.
Finalmente se alejó hacia la maleza. Esperé unos 10 o 15 minutos antes de apresurarme a coger la compra y volver a entrar. Al final me calmé lo suficiente para preparar la cena. Mantuve la escopeta a mi lado. No podía imaginar qué era lo que la atraía a mi terraza. Mantenía la casa limpia y me obsesionaba no dejar ni rastro de comida. Un par de horas más tarde, estaba sentado a la mesa leyendo y volví a oír ese sonido de arañazos. Esta vez juraría que también oí un gruñido grave. Para entonces me sentía como un manojo de nervios. Sentía como si esa cosa me acechara. Me acerqué a la ventana, levanté las persianas unos centímetros y me asomé. Supongo que vio el movimiento porque cuando me asomé estaba de espaldas a mí y se dirigía a la cubierta. Me quedé helado cuando vi un monstruo bípedo de más de 2 metros de altura. No era un gato en absoluto. Parecía una criatura canina erguida con la espalda encorvada y hombros enormes. Las piernas casi parecían humanas, pero eran enormes, y las rodillas se doblaban hacia atrás como las de un perro. Me sorprendió su tamaño. Cuando se alejó unos 6 metros, se dio la vuelta y vi la cara de un lobo de aspecto demoníaco. Estaba temblando mucho, pero me las arreglé para abrir la ventana un poco y estaba listo para dispararle a través de la pantalla. Salió disparado hacia la oscuridad como un cohete. Nunca había visto algo tan grande moverse tan rápido. Nunca había pasado tanto miedo en mi vida. Mi mente no tenía ningún punto de referencia para un animal como ese. Esa noche dormí en el sofá con mi escopeta. Estoy seguro de que me desperté al menos cada hora pensando que había oído algo. Por la mañana, un equipo de rastreo subió y encontramos enormes huellas en el porche que se alejaban de la cabaña. Enormes huellas caninas con largas garras. Después de esa noche, siempre me parecía oír arañazos en el porche, pero nunca encontré huellas. Temía perderlo cuanto antes. Me trasladaron al puesto de guardia principal, donde podía estar rodeado de compañeros la mayor parte del tiempo. Pero al final convencí a mis padres para que se mudaran a Arizona y volví al parque con el que estaba familiarizado. No podía soportar tanto estrés. Tengo algo que la gente necesita oír. Hay algo desagradable viviendo en el Bosque Nacional Croatan. Eso está en Carolina del Norte y es un lugar en el que desearía nunca haber estado. Cuando era joven luchaba con caimanes para ganarme la vida. No me asusto fácilmente y reconozco lo desagradable cuando lo veo. No estoy hablando de un oso o un coyote, ¿entiendes? No llevaba mucho tiempo en Carolina del Norte. Hice la mayor parte de mi trabajo alrededor de Mississippi en ese momento. Muchos cuidadores de caimanes en Mississippi, aunque en ese entonces había trabajo disponible en Carolina del Norte, y yo estaba disponible para trabajar. Todavía no había encontrado una casa. No había encontrado casi nada, salvo un motel barato y un bar donde dejar mi tarjeta de visita. Recibí la llamada cuando estaba a punto de rendirme. Un día más sin cobrar podría haberme devuelto a casa. Por suerte para mí, la mañana de Linda había empezado con una caída de 3 metros en su jardín. Linda no es su verdadero nombre. Ella no necesita verse envuelta en esto. No vayas a acabar. Bien, Caimán Wrangler. Déjame decirte lo que eso significa. Móntate en la espalda, en cuclillas, gira el cuello del caimán. Suena cruel, pero si no estás trabando el embrague de camello como si fueras el jeque de hierro, te van a morder. Sujeta al caimán como puedas y llévalo a un lugar seguro. Intenta que no te muerda al salir. Eso es todo lo que hay con los caimanes. 11 pies no es una broma, sin embargo. Me tomó un tiempo medirla, pero la atrapé y me pagaron. La cargué en mi camioneta para transportarla. De nada, Linda. ¿Debería haber tenido otro par de manos conmigo? Probablemente. ¿Podría permitirme pagar a alguien en ese momento? No.
a menos que estuviera comiendo cubitos de hielo para la cena. El viaje a Croatan no fue lejos. Tuve que ir despacio por culpa de mi pasajero, pero llegamos sin contratiempos. Nos adentramos en los árboles. Supongo que demasiado. El suelo debajo del camión estaba blando. Lo importante es que saqué al caimán. Me golpeé bastante el codo, pero lo saqué y lo solté y corrió hasta que ya no pude verlo. Pensé que le había asustado el camión. Pensé que la mayoría de las cosas lo habrían estado. Por lo general, un motor limpia una zona de cualquier animal salvaje durante al menos un par de horas. Yo había apagado el camión antes de saltar, pero todavía estaba sorprendido al darse cuenta de que el caimán en mí no estaban solos. Se oyó un gran estruendo en los árboles que me rodeaban. Resonó tantas veces que tuve que darme la vuelta. Vi un montón de nada en todas direcciones, pero era raro. Lo supe de inmediato. El lamento o el grito, como quieras llamarlo, sonaba como ese tipo de gritos que hacen los chimpancés. Si me hubieran dicho que había entrado en un documental sobre la naturaleza, me lo habría creído. Después de todo, no hay simios en Carolina del Norte. La única vez que oí gritos así fue a las 2 de la mañana, con la tele encendida y una copa en la mano. Esto no era la televisión, sin embargo. Se me erizó la piel. Se me erizaron los pelos de los antebrazos. Volví al camión con demasiada prisa. Cuando pisé el acelerador, mis neumáticos giraron y se hundieron en el barro del exterior. No hay nada peor que eso, ¿verdad? ¿Qué otra opción tenía? Volví a parar el motor y salté fuera. Tenía que liberarme de alguna manera. Antes de que pudiera inspeccionar los neumáticos demasiado de cerca, se oyó un golpe. El sonido resonó de nuevo, pero esta vez tuve una buena idea de la dirección de la que venía. Alguien en el bosque estaba jugando a las grandes ligas con un árbol, blandiendo un bate o una rama o quién sabe qué. ¿Los animales golpean los árboles de esa manera? Todavía no sé de ninguno. Pensé que tal vez alguien me estaba gastando una broma, dando la bienvenida al forastero a Carolina del Norte con un poco de diversión. Llamé y le dije a quienquiera que fuera que se callara. Entonces, la cosa repugnante en el Bosque Nacional Croatán me devolvió la llamada. Rugió, gritó, como un hombre que lucha por su vida. Algo más grande que yo, más grande que cualquier animal que había visto, corrió entre los árboles en la distancia. Pelaje rojo, creo, cubierto de pies a cabeza. Volví al camión y pensé que tenía una oportunidad. Me balanceé de adelante hacia atrás, tratando de salir del agujero que había cavado. Recuerdo que susurraba para mis adentros como un lunático. Probablemente debería haber estado rezando, ¿verdad? En lugar de eso, murmuraba todas las maldiciones que podía para motivarme a escapar. Entonces chocó contra el costado de mi camioneta, golpeó el lado del pasajero como un linebacker. Nunca oí llorar al acero de esa manera. Todo el lateral del vehículo se dobló, las ventanas se rompieron. No me importaba nada de eso. Lo que importaba era que la bestia había sacado mi camión del barro. Cuando aterrizó de nuevo en los 4 neumáticos, intenté dar marcha atrás de nuevo y salí del bosque. Hubo otro destello de piel en mi espejo retrovisor. Creo que quería asegurarse de que no cambiaba de opinión. No cambié. Salí de allí tan rápido como pude. Salí de Carolina del Norte también. Supongo que por eso era importante contar esta historia. Lo que sea que viva en esa zona no me quiere allí, aunque Mississippi no está tan mal, incluso si el mercado de caimanes está un poco sobresaturado. Espero que esto le llegue a alguien más que haya experimentado algo como yo. Nadie con quien he hablado me cree y me hace sentir loca. Incluso mi madre y mi padre se rieron de mí y se supone que tienen que apoyarme, ¿no?
Solíamos jugar a fantasmas cuando éramos niños, pero nunca creí realmente en ellos hasta que vi uno por mí mismo. Solía tener un trabajo en el cine local cuando volvía de la universidad para el verano. Yo y un par de mis amigos trabajábamos como limpiadores matutinos. Era un edificio bastante grande, con 3 salas de pantalla grande, 4 de pantalla mediana y 3 de pantalla pequeña. Mi trabajo consistía en limpiar todas las salas de proyección. Mi turno iba de las 4 a las 10 de la mañana y tardaba unos 20 minutos en llegar al trabajo. Desde donde yo vivía, el cine estaba en una zona en medio de la nada. Las 2 primeras semanas que trabajé allí no pasó nada fuera de lo normal. Normalmente, solo trabajábamos 2 o 3 personas por turno. La mayor parte del tiempo estaba sola, limpiando y escuchando mi iPod. A veces nos reuníamos con el turno de día cuando llegaban y les dábamos detalles sobre los problemas de mantenimiento y otras cosas de las que nos ocupábamos. Un día en concreto, mi jefe me preguntó si alguna vez habíamos notado que las puertas de entrada no estaban cerradas cuando llegábamos por la mañana. Le dije que nunca lo había notado. Me dijo que los clientes se habían quejado de un hombre alto, larguirucho y trajeado que les seguía de una sala a otra y a veces hasta el baño. Un par de veces la gente había acudido a la taquilla muy asustada. Describían a un hombre de casi 2 metros de altura, vestido con un traje negro, y siempre decían que llevaba uno de esos bombines pasados de moda. Al parecer, caminaba despacio tras ellas como si las acechara y parecía amenazador. Pero cada vez que un empleado del teatro iba a comprobarlo, no había ni rastro de él. Unas cuantas veces incluso se llamó a la policía. Se convirtió en algo tan habitual que los negocios empezaron a resentirse. Todo el mundo se refería a él como el hombre alto. De vez en cuando, algún empleado le veía colarse en un cine, pero siempre que le perseguían, el cine resultaba estar vacío. En total, había 10 salas de cine, pero la sala 5 parecía ser en la que más se veía al hombre alto. Nadie quería limpiar la sala 5. Cuando empecé, era bastante ingenuo respecto a los fantasmas y los espíritus y no sentía tanta aprensión por ellos, así que seguían asignándome ser el encargado de limpiarla. La sala 5 estaba en un lugar único, detrás de los baños del vestíbulo. Para llegar a ella había que recorrer un largo pasillo antes de llegar a la sala de proyección. Estar tan atrás te convertía en el más aislado, sobre todo cuando eran las 4 de la mañana y la única gente que había estaba al otro lado del edificio. Era extraño. La gente que limpiaba allí se quejaba de hemorragias nasales, dolores de cabeza constantes y una sensación de estar siendo observada. Normalmente, por la mañana, si eras el primero en llegar, tu trabajo consistía en subir a las salas de proyección y encender las luces. En todos los cines. Era un trabajo fácil, pero en la planta superior, donde estaban los proyectores, había un montón de recortes a tamaño natural de personajes, de películas y carteles enormes, y en la oscuridad podía resultar un poco espeluznante. Ya había hecho esto varias veces y como fui el primero en llegar, me dediqué a encender las luces. La zona del proyector estaba a oscuras. Normalmente llevábamos una linterna mientras íbamos de un lado a otro accionando los interruptores. Caminaba por el oscuro pasillo de proyectores, encendiéndolo todo. Me había olvidado el iPod y estaba silbando. No te preocupes, sé feliz conmigo mismo. Mientras caminaba por el pasillo, empecé a tener de nuevo esa sensación de ser observado. Me asomé varios metros y en la zona con los proyectores que dan a las salas de cine IMAX, algo me miraba fijamente. Dejé de silbar e intenté enfocar la vista. Sabía que debía de ser uno de los recortes de cartón. Estaban por todas partes, así que lo descarté y estaba a punto de pulsar el siguiente interruptor cuando el recorte se movió y me quedé paralizado. Era una figura encorvada. Silbaba la melodía que yo había estado silbando. Me imitaba, pero lo hacía mucho más despacio.
Aquello me puso los pelos de punta. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Se levantó de sus cuclillas hasta que estuvo de pie por lo menos 7 pies de alto. Era un hombre. Todo lo que podía ver era una silueta contra las luces rojas de la señal de salida y algunos de los monitores de ordenador del proyector. Empezó a acercarse a mí y silbaba muy despacio. Quería moverme, pero por alguna razón tenía los pies pegados al suelo y la boca tan seca que no podía gritar. No sabía qué hacer. Sin duda era el hombre alto. Dio algunos pasos hacia mí. Caminaba torcido, como si cojease un poco de la pierna izquierda. Era como una pesadilla con aquel tipo cojeando hacia mí. Había dado unos 3 o 4 pasos hacia mí cuando de repente se abalanzó sobre mí y sentí un frío glacial, como si me atravesara. Luego desapareció. Me di la vuelta, bajé corriendo las escaleras y me encontré con mi jefe y el resto del equipo. Les conté lo que había pasado y, gracias a Dios, me creyeron después de todos los informes que habían oído. Todos intentaron tranquilizarme y me dijeron que nunca había hecho daño a nadie, que probablemente solo disfrutaba asustando a la gente. Pero a mí me daba igual. Aquella experiencia fue suficiente para que me despidieran 2 semanas antes. Era demasiado espeluznante para mí.